Se sentaron a conversar gobierno y dirigentes de la CONAIE en buena hora que se haya dado esta posibilidad de conversar, ya bajando obviamente y esperando que sea así, que se bajen las tensiones de lado y lado, de lado y lado, sobre todo para que pueda fluir la conversación y para que puedan encontrar puntos de encuentro, para que puedan, valga la redundancia, para que puedan encontrar puntos intermedios entre lo que es la visión de país, de gobierno que tiene el régimen del señor Lasso y lo que es también, digamos, las aspiraciones, obviamente, que se ven reflejadas en las propuestas que han presentado la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y las organizaciones que forman parte de esta enorme organización que tiene el movimiento indígena en el Ecuador, y que de alguna manera yo soy de los que cree que también ahí se ven reflejadas inquietudes de una gran parte de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Y que probablemente no son solo 10, lo que yo les decía ayer, probablemente no son solo 10 puntos como los ha planteado la CONAIE, sino que capaz y son más. Podríamos establecer una serie de situaciones en las que el país ha visto un deterioro sumamente importante y que no están consideradas como un punto específico dentro de la agenda que ha planteado en estos 10 temas el movimiento indígena. Por ejemplo, ahí no está lo de la desnutrición infantil como una urgencia o una necesidad de la CONAIE, pero debería estar, ¿no? Y no únicamente eso, sino temas relacionados con la salud en general de las familias, de los niños, de las niñas, de los adultos mayores. El tema de la vivienda, fíjense ustedes, yo ayer me quedé escandalizado y obviamente cada vez más decepcionado de lo que fue el periodo de gobierno anterior, a quien, por cierto, nadie fiscaliza, ¿no? Y yo voy a seguir machacando con ese tema, porque parecería que el gobierno de Lenín Moreno, como yo les suelo decir a ustedes, es un agujero negro en la historia del Ecuador, ¿no? Por eso es que seguimos hablando de Correa, un hombre que dejó el poder hace 5 años, y acá hay algunos traumados que no pueden dejar de hablar de él, siempre para mal además, ¿no? Sin reconocer absolutamente nada, y que están pendientes de todo lo que hace. Por ejemplo, ayer que brindó una charla sobre desarrollo en Latinoamérica en la Sorbona de París, hubo algunos que hicieron más eco de lo que fue un nuevo intento de la política exterior del Ecuador, de tratar de interferir o de intervenir para impedir el ingreso de ciudadanos que se interesaron por asistir a esta charla de Correa en París, pasando nuevamente vergüenzas y haciéndole pasar vergüenzas al país. Entonces, unos se anticiparon, ¿no? Dijeron que la charla era el miércoles y que no habían podido ingresar quienes se habían inscrito a la charla porque la intervención oportuna del embajador de Ecuador en Francia hizo que las autoridades de la universidad en París bloqueen el ingreso. No sabían que la charla no era el miércoles, sino que era ayer a las 10 de la mañana, hora de París, creo que más o menos 5 de la tarde, 17 horas hora de Ecuador. Entonces se anticiparon como siempre, ¿no? a provocar y a publicar fake news, pero bueno. En fin, yo les decía hace un momento que en buena hora que las autoridades y el movimiento indígena se han sentado a conversar. Ojalá esto vaya generando posibilidades de solucionar en estos 90 días, como se han planteado, tanto las autoridades del gobierno nacional como la dirigencia indígena vayan solucionando estos problemas, ¿no? Yo les decía hace un momento que deberían haber más cosas, ¿no? Está el tema del acceso a la universidad, algo que, por ejemplo, y las condiciones con las que los estudiantes ingresan a la universidad. Vean ustedes que en Cuenca la protesta cobró mucha fuerza a partir de la intervención justamente de la población universitaria, justamente a partir de las inquietudes que tenía la población universitaria, y así más y más. Entonces yo les decía hace un rato que ayer, por ejemplo, me generó mucha decepción, más de la que ya tengo de lo que fue el gobierno de Moreno, que ganó con una propuesta de campaña
súper clientelar y populista, y más que populista, demagógica, porque el populismo per se yo creo que no es malo. Hay populismos que son buenos, o sea, si ustedes consideran que es populismo este buscar equidad o trabajar para reducir las brechas entre ricos y pobres, lo que sea, para mí ese populismo vale, ¿no? Pero este de la demagogia de ofrecer 325,000 viviendas era incumplible aparentemente, y más todavía con los niveles tan bajos de inversión del gobierno anterior, pero nadie le fiscaliza al señor Moreno. Incumplió, haber incumplido en lo que fue su oferta madre de campaña, creo que era razón más que suficiente como para que le revoquen el mandato. En la época de Moreno también pasó que el CNE, controlado por el Trujillato, negó la posibilidad de iniciar ese proceso revocatorio, algo parecido a lo que está sucediendo hoy en día. Ayer, ustedes recordarán, el presidente de la Cámara de la Construcción de la Camicón, el señor Ocampo, nos dijo que menos del 5% de ese ofrecimiento de las 325,000 viviendas es lo que se había cumplido, ¿no? Entonces, vivienda también, soluciones habitacionales también se viene a convertir en un gran problema, sobre todo después de lo que hemos vivido en estos años tan duros desde marzo de 2020, que empezó este asunto de la pandemia en Ecuador. En el mundo recordarán ustedes que esto empezó por noviembre del 2019, cuando se detectó el primer caso en China. Y digamos, ya llevamos 2 años de una crisis que agudizó la crisis que ya la veníamos arrastrando desde años antes, ¿no? Desde 2015, cuando vino el desplome del precio de los commodities, como les llaman, en el caso de petróleo, de minas, etcétera. Entonces, hay cosas que hay que ir resolviendo y que deberían también constar dentro de la agenda, de esta agenda que debería ser incluso más amplia, porque como yo les digo, estoy convencido de que no solo es la agenda del movimiento indígena. Claro que en los sectores rurales, los sectores campesinos, hay unas necesidades enormes, por ejemplo, acceso a servicios básicos. Lo que nos decía alguna vez en una entrevista el economista Andrés Arauz, o sea, queremos acabar con la desnutrición infantil, empecemos por garantizar a las familias de todo el Ecuador el acceso a agua potable, ¿no? Familias que muchas veces tienen que subsistir y que se dotan con agua de tanqueros y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, los que tienen suerte con agua de tanqueros, otros tienen que ir a coger agua en acequias, qué sé yo, ¿no? Para poder alimentar a sus familias, para poder preparar los alimentos, etcétera. Pero a la par que esto ocurre, que hay intentos por acercarse al movimiento indígena, también hay otros espacios en donde se siguen reproduciendo los mensajes de esa política bélica y guerrerista que ha tratado de imponer el Estado en el Ecuador, no desde ahora, sino desde 3 años atrás, en el 2019. Esta semana hubo un evento en Pusuquí, en la Escuela Superior de Policía, me parece que es de estos típicos eventos anuales que hay del ascenso de oficiales y de tales, y ahí hubo un discurso. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro del Interior. Meli, por favor, si tenemos el material. ¿Qué fue lo que dijo Patricio Carrillo en esta intervención? Para quienes sintieron el agravio del paro, hubo contemplación por parte de la institución. Para quienes osaron paralizar con violencia, hubo excesos y en justo equilibrio la Policía Nacional. Lo verdaderamente problemático e inquietante es que siempre terminen siendo los uniformados los únicos que heredan las cicatrices de un conflicto social. Es hora de que levantemos la voz. Debemos también velar por el derecho a los derechos humanos para policías y militares. Es pueblo que cumple con su misión, pero lo cumple en un ambiente asimétrico. Así se conduce en la pesada obligación misional. Pero ustedes saben, compañeros, en medio de las hostilidades se actúa con más prudencia.
no se habla de lo que pasa del otro lado. Quien tiene el monopolio en el uso de la fuerza es el Estado. Quien utiliza armas es el Estado. El presidente de paso dijo en este mismo evento, acontecimiento al que asistió, que los policías no habían disparado. Y fíjense lo que dicen en cambio los informes de los organismos de derechos humanos con respecto, por ejemplo, de lo que pasó con el señor Guatatoca en la provincia de Pastaza, en el Puyo, a quien le impactaron en su rostro con una bomba lacrimógena que fue disparada por la Policía Nacional, y que la Policía Nacional mintió al emitir un comunicado diciendo que el señor falleció porque estaba manejando explosivos, cuando después circuló en las redes sociales fotografías de lo que fue una tomografía, rayos X, en donde se veía el impacto de la bomba, del tanquecito ese de la bomba en su ojo, y lo que le provocó obviamente su muerte, ¿no? Y eso después, recordarán, fue utilizado incluso por periodistas en este país. Qué lamentable tener que llamarles periodistas, porque creo que ya van hasta dejando de serlo, diciendo que son imágenes que se bajaron de el internet, desmintiendo a los organismos de derechos humanos, desmintiendo incluso a portales web y a medios de comunicación alternativos que habían hecho el trabajo que ellos no hicieron, que es el de investigar, desmintiendo incluso a la directora del mismo hospital en donde fue tratado y donde se hizo la tomografía del señor Guatatoca. Hasta esas cosas fueron capaces de decir, para negar de qué lado es que estaban las víctimas, ¿no? Fue una protesta que nos deja nuevamente heridas abiertas a los ecuatorianos y que esperemos que se vayan cerrando. Ahora, si es que siguen con la narrativa como la del señor Carrillo, esas heridas difícilmente se van a cerrar. Y estoy convencido además de que mientras persistan exposiciones como la del señor Carrillo, lo que se está buscando es de alguna forma seguir alimentando el conflicto. Y el Ecuador no puede seguir de paro en paro, de octubre del 19 a junio del 22, y de ahí, no sé, a agosto del 23 y así, ¿no? Por inventarme una fecha. Porque recuerden lo que nos decía ayer Marco Flores con respecto de la profunda crisis social y económica que está atravesando el país, mientras supuestamente tenemos un superávit económico, ¿ya? Mientras se ha puesto, como lo han querido vender en la publicidad estatal, la casa en orden, la gente se sigue muriendo. Y la gente ahora ya no se está muriendo por el COVID, la gente ahora se está muriendo por el hambre. Y eso, para un gobierno, para una administración de gobierno, es lo peor. Que la gente se le muera de hambre, porque le están diciendo con ese... O sea, el mensaje es muy potente, ¿no? El mensaje es muy potente. Nos estamos muriendo de hambre. O sea, ya no solo se trata de que ya no hay atención en salud, porque de hecho no la hay. Ya no se trata de que, o sea, las vías están en mal estado. Ayer me reía porque el ministro, bueno, me río porque ¿qué más puedo hacer? O sea, ya ponerme a llorar, no me voy a poner a llorar. Pero es el país que tenemos, son las autoridades que tenemos. Ayer el ministro de Transporte y Obras Públicas saliente, el arquitecto Cabrera, decía, las vías están habilitadas en el Ecuador, todas están habilitadas, en situaciones precarias, pero están habilitadas, o sea, por el amor de Dios. Hasta reconocen que no se invirtió un centavo en medio kilómetro de carretera durante un año, el primer año de su gobierno. Entonces, ya, la gente no solo se está muriendo porque no hay atención médica, sino que se está muriendo de hambre. Y el gobierno, las autoridades deberían ocuparse de eso, porque ellos le vendieron al Ecuador en la campaña del 21 y durante 10 años la posibilidad de vivir mejor, de llegar al Ecuador de las oportunidades. Bueno, ahora es el momento de darle a los 18 millones de ecuatorianos esas oportunidades de las que tanto hablaron en campaña. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos
se están muriendo de hambre. En fin, nos hemos quedado cortos con el tiempo hoy. Queríamos abordar algunas otras cosas que se van a quedar para el día lunes. En ese ejercicio de memoria que tanto les gustó el otro día, ahora que nos dicen que son los ingenuos los que están en el poder, ya vamos a ver algunas imágenes de cuando los ingenuos también eran gobierno. 7:30. Un abrazo, profe, nos vemos el lunes.